Vamos, Dale. Empezó. Bueno, para arrancar podríamos hablar con el conocimiento científico, ¿no? Sí. Que según Klimovsky viene de una concepción ¿Antigua? antigua, que casi platónica, Sí. que se basaba en que un conocimiento para ser científico tenía que tener tres condiciones. Sí. Tener, por ejemplo, tenía que ser creído, Sí. verdadero y que pueda ser refutado con pruebas. Ajá. Bien. Sin embargo, esto era básicamente fue cambiando con el tiempo, ya que ahora, en el transcurso de tiempo, se empieza a pensar que el conocimiento científico no es simplemente definitivo, Claro. sino que este puede ser refutado, corregido o mejorado. Sí. Porque, por ejemplo, capaz, antiguamente se creía algo, pero con el desarrollo, yo qué sé, de las nuevas tecnologías, permitió que se pudiera expandir esa información o capaz refutarlo totalmente. Claro. Era algo que estaba erróneo. Claro, sí, ir cambiando las concepciones que se tienen sobre algo en base al tiempo. Bien, y esto genera que sea provisional y se construye sobre la base de una verificación. Claro. Por ejemplo, con la corroboración y el análisis crítico. Sí. Y también de acá surge, para que sirvan estos métodos, el hipotético deductivo. Es decir, elaborar una hipótesis para luego poder comprobarla y de ahí generar una vericidad. Claro. Bueno, cuando se está las ciencias sociales también aparece una complejidad distinta, ¿no? Porque no se estudia objetos estáticos, sino realidades vivas. No estás estudiando una mesa, sino estás estudiando una sociedad entera. Por eso no hay una sola verdad, sino que múltiples interpretaciones. Claro, porque como se estudian tanto personas, culturas instituciones, van cambiando y no en todos los lugares es lo mismo. No se aplica siempre, la cultura no siempre es igual en América como es en Oriente. O sea, básicamente tiene unas múltiples interpretaciones. Claro, puede ser vista a distintos enfoques. Claro. Por eso surgen enfoques, por ejemplo, el positivista, que busca datos medibles, el interpretativo, que trata de entender los sentidos que le dan las personas a las acciones, y también el crítico, que es el que profundiza más y se establece más que nada en el poder y la ideología. Claro, sí. Bien, bueno, luego de acá, esto se despliega un abanico de disciplinas, básicamente en el ámbito social, ¿no? Como historia, geografía, sociología, economía... ciencia política, y antropología. Sí, que si bien cada una tiene su objeto de estudio particular, no están, no es que no están relacionadas entre sí, sino que existe una relación. Claro. Como, para darte un ejemplo, para hablar de revolución, tenemos que también tener en cuenta los discursos culturales, los actores políticos, el espacio. El contexto histórico, obviamente no podemos analizar un hecho sin tener en cuenta todas estas exactamente. Bueno, también se refleja esto en las categorías que manejamos en el aula, ¿no? Sí. El hecho social, la representación, los actores sociales, la teoría social y el contexto de descubrimiento y de aplicación. Ajá. Por ejemplo, son conceptos que no tienen un único significado, por eso hay una multiperspectividad. Claro, cada uno puede tener distintas perspectivas. Son estudiantes que tienen que aprender, a pesar de diferentes situaciones, a comparar interpretaciones y a debatir. Y eso representa un desafío para la enseñanza de las ciencias sociales. Porque, bueno, justamente no alcanza con simplemente definir los conceptos. No es que esto directamente, sino que hay que trabajarlo con ejemplos. Con que lo lleven también no solo al preciso campo de práctica, sino con casos reales y que le llegue a su vida o a la realidad. Bien, volvamos. Nos habíamos quedado en la realidad. Bien. También, seguido con esto, es donde entra la necesidad de crear teorías, prácticas y de pensar estrategias didácticas para promover el pensamiento crítico, que es la manera en la que el estudiante realmente incorpora el contenido, ya que no es que simplemente incorpora la información y listo, sino que a través de eso puede repensarlo y hasta refutarlo. Claro. Bien. Bueno, siguiendo por este camino, tenemos que las disciplinas como historia y geografía llegan a ocupar un espacio fundamental. Claro, porque son las que nos permiten ubicar cualquier fenómeno en un tiempo y en un espacio, ¿no? Sí. Porque la historia nos da la dimensión de los procesos, nos cuenta el contexto, mientras que la geografía nos da la locación, cómo se manejaban las sociedades y cómo se fueron desenvolviendo. No se puede tratar de explicar un hecho histórico sin tener en cuenta la geografía y cómo se manejaba o al revés, claramente, ¿no? Bien, y justamente, como decís vos, no se puede dar algo sin contextualizar. Obvio. O por ejemplo, no podemos hablar de economía sin saber en qué momento histórico ocurre. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de algo que ocurre con la revolución industrial o previo, que claramente no es lo mismo. La economía no va a ser la misma por los temas de producción. O, por ejemplo, tampoco se puede hablar de política sin entender en qué territorio está involucrado. Claro, porque el contexto histórico, cómo es la cultura del país, no se puede explicar el mismo fenómeno de Oriente con la América, volvemos al mismo ejemplo de antes, ¿no? Que por eso se dice que son ejes estructurales del contenido social. Bueno, ahora bien, para que todo esto pueda ser enseñado, necesitamos una base pedagógica y didáctica sólida, ¿no? Sí.
Porque la pedagogía se ocupa de formar personas, de pensar en el sujeto, en sus valores, en su ciudadanía. Mientras que la didáctica nos da las herramientas para poder transmitirlo y enseñarlo. Sí, la cual es la didáctica da más ambientada en el aula. Claro. Porque es la que te enseña cómo planificar todo. Claro. Bien, pero eso sí, ambas se complementan igualmente. Ya que la teoría educativa necesita la materialización del aula, la práctica del aula y también todo esto genera que se enriquezca la teoría. Obvio. Y ahí entra la transposición didáctica, que es transformar los saberes académicos y moldearlos, por así decirlo, a los estudiantes, para que claramente puedan entenderlos, porque si bien están aprendiendo, no tienen el conocimiento académico que tiene un docente. Obvio, también bajarlo a la edad también. Claro, ¿no? Porque no es lo mismo enseñarle, yo qué sé, por ejemplo, la Revolución Francesa, a un chico de primaria que uno de secundaria. Sí, por el tema de la comprensión, que sepa también que ya tiene una base armada. Obvio. Y que lo pueda relacionar también con sus otras materias, ¿no? Claro. Que lo pueda llevar también. Bien, tenemos que tener en cuenta cómo aprenden los estudiantes. Claro. Con esto aparece el constructivismo, por ejemplo, que nos dice que el conocimiento no se transmite, sino que se construye. Exactamente. Que los alumnos no son una hoja en blanco, obvio, sino que ya tienen un conocimiento previo, el cual el docente también tiene que tener en cuenta para que sea una retroalimentación. Claro. Sacamos justamente eso de que era el pensamiento de antes, que era que el alumno no era un ser sin luz, y que el docente era el todo. Claro, que acá se cambia completamente, ya que ambos tienen que aprender del otro. Es más, justamente, para hacer un ejemplo, no es que es docente, estudiante y solo va por un lado, sino que van para los dos lados, ya que el estudiante, con sus conocimientos implícitos, ya también puede conversar con el docente y de ahí formar un conocimiento sólido. Claro, el docente tiene que no solo explicar, sino tiene que guiar, que tiene que guiar una pregunta, tratar de con el estudiante entablar, ¿no? Para que tiene que dar las herramientas, digamos. Claro, referís que el docente guía, pregunta y explica, es a lo que se llama el andamiaje, que es lo que permite que el estudiante avance. Claro. Esto hace que el aprendizaje es social, situado y activo. Claro, y acá aparecen las nociones de temporalidad, espacialidad y contextualidad, porque no son solo categorías teóricas, sino que son dimensiones esenciales para enseñar las ciencias sociales, porque no se las puede trabajar si no se articulan con contenido. Claro, como volvemos antes, el hecho de no poder explicar economía si no se tiene en cuenta la historia y el contexto, y además, porque el mundo no está separado de materias, está todo articulado en porque es una realidad compleja que está en constante cambio, ¿no? Y por eso necesitamos todas las materias para poder explicarla. Y también es importante tener las secuencias que integren los saberes de la escuela, ¿no? Para que los estudiantes puedan llevar también a sus vidas y aplicarlo, todo lo que aprenden, en su realidad social. Bien, y justamente, con lo que vos decís, este centro de todo esto es la triada didáctica. Claro. Que es el docente, estudiante y el contenido. O como también se ha llamado, pero a menos nosotros sentimos que, no sé si vos también, no está tan bien era aquel quien sabe, quien no sabe y el contenido. Claro. Que yo siento al menos que no es tan correcto porque venimos diciendo antes de que el estudiante, si bien no tiene el conocimiento académico, pero tiene implícito, puede haber una conversación, siento que... Sí, como quien no sabe le está sacando todo el mérito al estudiante. Claro. Bueno, todo esto también se traduce en las decisiones concretas que uno tiene que tomar en el marco educativo, que es el currículum, que marca qué enseñar, que esto lo determina el estado de turno en cualquier país, que bueno, también se vio a lo largo de la historia, por ejemplo, los intereses del Estado, por ejemplo, en una etapa más industrializada o donde la industrialización estaba en auge, se ve que se necesitaba la formación de obreros y necesitaban que hagan tareas repetitivas. Les enseñaban lo suficiente para ir a las industrias, para que no era que se les enseñaban más allá. Era solamente para esto. Y en cambio ahora se busca que tengan un contexto, que sepan manejar situaciones. Es más, también, siendo con lo tuyo, está el tema del currículum oculto, que son temas que no están implícitos, pero son muy útiles y necesarios para el aprendizaje. Claro. Como por ejemplo, los valores y justamente, como decimos siempre, buscarlo y que tenga contexto en la vida real. Tenemos también el tema de la ética. Claro. Poder formar personas éticas y que sean buenas. Crítica. Y que sean personas buenas. Al fin y al cabo, que es el fin de la educación. Bueno, y todo esto, el currículum se va también en la planificación, que tenés que organizar cómo dar todo esto y qué es lo que se da en el aula. Claro, que ahí se materializa en el aula, ya que uno planifica, después lo lleva al aula y la última parte sería la evaluación, en donde ve los resultados y te puede permitir también estructurar nuevas clases, ya que vos entendés qué estuvo bien, qué estuvo mal, ya que te sirve
para continuar con el aprendizaje. Por eso, cuando hay un diálogo, una planificación, una relevancia, un contexto, el aprendizaje es real, ya que el estudiante lo está pudiendo apropiar, lo puede explayar a otra persona, como veníamos hablando antes, ¿no? Y bueno, esto va más allá de los nombres de los enfoques, de las teorías o los métodos. Lo importante siempre es entender que enseñar ciencias sociales es formar a personas capaces de pensar, cuestionar y criticar sobre su realidad y que puedan forjar su pensamiento sobre la realidad. Bien. Sí. Creo que con eso, más o menos, podemos resumir bastante todo el tema. Puede ser claramente que haya algo que no se salteó, pero bueno, en síntesis, lo que se quiere reflejar acá es que la educación no es algo simple o sencillo, como se ha visto, sino que, bueno, tiene muchas cosas atrás. O sea que todo esto se debe emplear para que haya una buena enseñanza y puedan recibir un aprendizaje real. Claro, perfecto. Me parece que hasta ahí estamos perfectos.